En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues dándole la bienvenida a todos, especial a su eminencia, Padre José Ramón, pues le damos la palabra a Julio Conrado, que es de la directiva de movimientos laicales y de la dirección de laicos. Entonces, ya les decía, ¿verdad? El administrador va a apagar todos los micrófonos y va a dar dando la palabra, en este caso Julio, y después el Padre José Ramón, ya que nos va a dar la charla. Y al final, pues si hay alguna pregunta, pues igual le pedimos la mano, pedimos que nos participación. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Vamos a dar comienzo a este ciclo de 5 charlas sobre esta carta apostólica Patris Corde. Antes que nada, quiero darle gracias en nombre de todos a su eminencia, al padre Carlos, al padre Guanerri, pues que nos han invitado a los laicos a participar en este ciclo de charlas que también se le está dando a los sacerdotes de la arquidiócesis, ¿no? Su eminencia siempre, eso siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, y siempre le agradecemos que ha sido una persona que ha tomado muy en cuenta siempre a todos nosotros los laicos, que nunca nos ha dejado afuera, siempre nos ha pedido la participación en todos los asuntos de la Iglesia. Esta carta es tan importante pues, por el Papa Francisco, que ha declarado este año, el año de San José, y que desean que esta devoción y este amor hacia San José sea promovido y reconocido entre todos nosotros. A veces San José es poco conocido, entonces el Santo Padre se ha preocupado porque se conozca, y en nuestra arquidiócesis, nuestro arzobispo pues, tiene también esa preocupación y ha designado estas 5 charlas en las cuales vamos a tener 5 expositores diferentes, uno de cada zona. En este caso les toca la zona oriental, occidental, el padre José Ramón Alemán, quien es vicario foráneo precisamente de la zona occidental, el que nos va a dar esa charla inicial. Padre José Ramón, los auditores, las personas que estamos aquí, son las personas que representan a los movimientos laicales. Se han invitado 2 directivos, ¿verdad? Especialmente los presidentes o coordinadores de cada movimiento, a 2 personas, y a las personas laicas que están ayudando a los vicarios foráneos precisamente a coordinar el laicado en la zona de cada uno. De manera que son los invitados, dos coordinadores por cada zona y 2 por cada uno de los movimientos de la Iglesia. Vamos a tener aproximadamente unas 25 personas, supongo yo, en esta charla. Y bueno, no les quiero quitar más tiempo, ¿verdad? Precisamente agradecer nuevamente a su eminencia, agradecerle a usted, padre José Ramón, que ya varias veces se ha dirigido a nosotros los laicos, y a mí personalmente me gusta mucho cómo nos ha dado enseñanza, ¿verdad? Anteriormente. De manera que la palabra para usted, padre José Ramón. Un saludo a su eminencia, cardenal Leopoldo José, a Monseñor Carlos, nuestro vicario general, a todos los laicos, a don Julio, a todos los laicos que representan pues a todos los laicos de la Arquidiócesis de Managua. Es un gusto para mí poder exponer pues esta ponencia que ya la hicimos al clero. Recuerden, nuestro amado Papa Francisco ha convocado para este año un año dedicado a San José. El tema que voy a dar es una presentación general del decreto de la penitenciaría apostólica, donde se conceden las indulgencias para el año de San José. Pero además, este documento, además de conceder las indulgencias, tiene un alto valor catequético, pues, donde la penitenciaría va explicando por qué se realiza este año, que lo que celebramos
cuál es el fin, el objetivo de este año. ¿Por qué esto de las indulgencias? Pues que es un beneficio para todo fiel católico, una ayuda espiritual de parte de la iglesia, y se va perfilando en 5 puntos, digamos, las virtudes más importantes de San José. San José es un hombre de fe, un hombre justo, un hombre que tiene una misión, ser servidor. Su servicio es custodiar a la Sagrada Familia, modelo de trabajador y, querramos o no, modelo de perseguido, de refugiado, de desplazado. La Sagrada Familia de Nazaret, recordemos, fueron perseguidos políticos. Ellos tuvieron que emigrar de Palestina a Egipto, y por eso el Papa propone a San José como modelo para todos los cristianos perseguidos. Es una cosa complicada, ¿verdad? Este tema de la persecución, porque pues hay varias causas, pues. Pero el Papa lo pone, pues, penitenciaría a San José como modelo de hombre fuerte, valiente, apoyado en el Señor en medio de esa persecución terrible que él sufrió con su hijito, nuestro Señor, y con su santísima esposa. Entonces, yo quiero presentar este documento que ustedes lo pueden encontrar en la página de la Santa Sede, en la página de vaticano.com, el decreto de la penitenciaría apostólica del 8 de diciembre del año 2020, y a la misma vez este documento tiene que estudiarse con la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco. Los 2 documentos tienen que ir a la misma vez, porque de lo contrario no se entiende. Ya, es la intención del Papa celebrar un año de San José, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Eso tenemos que analizar. El Papa escribió esta carta apostólica Patris Corde desde su corazón, dice el Papa. En medio de la pandemia, él confinado, porque allí sí hubo confinamiento obligatorio en Italia, en el Vaticano, confinado, pues, encerrado, con aquel miedo a la muerte. Entonces, el Papa escribió desde su corazón, dice él, estas reflexiones sobre San José, donde presenta a San José como modelo de fe. El documento, la carta apostólica, dice el Papa, es una carta sencilla de reflexión de su corazón para exponer las principales virtudes de San José. Padre amado, que es el tema que van a ver la próxima vez. Padre en la ternura. La misión de San José fue custodiar con amor a la Sagrada Familia. Padre en obediencia. San José es modelo de fe para todos nosotros por su obediencia a la voluntad de Dios. San José, padre en la acogida. José acogió a María, José acogió al Señor Jesús, es decir, recibió a María en su casa, la aceptó como esposa, se puso al servicio del plan de Dios, se puso al servicio del Señor Jesús. San José, padre de la valentía creativa. Recordemos, la valentía debe ser creativa, ser valiente ante las dificultades, ante las cosas de este mundo, pues, ante la persecución, ante la adversidad, ante los problemas, ante las dificultades, ante el estrés. Lo que nos pide la palabra de Dios es ser creativos, seguir adelante con esperanza. Nuestra misión no es ser médico forense, analizar un cadáver, no, analizar la realidad, pero con esperanza. Es decir, viendo que todo es posible cambiarlo con el amor, con la esperanza, con la misericordia de Dios. Y punto 6, padre trabajador. Punto 7, padre en la sombra. Por tanto, este documento, Patris Corde, que ustedes lo pueden encontrar en la página de la Santa Sede, pues les puede servir para crecer en la fe y entender cuál es el objetivo del Papa para este año de San José. También la editorial San Pablo lo está publicando, pues,
porque bueno, yo he visto la edición, muy bonita, muy sencilla, y letra grande para nosotros los que ya estamos viejos, es decir, una letra grande para poderla reflexionar, para poderla meditar a lo largo de este año. Entonces, quisiera empezar con el decreto de la penitenciaría apostólica. Dice el penitenciario apostólico, dice la penitenciaría apostólica. La penitenciaría apostólica es como el departamento o la comisión del Papa dedicado a conceder las indulgencias y las bendiciones apostólicas. El penitenciario apostólico pues, se encarga de conceder las indulgencias, digamos, las cosas reservadas al sumo pontífice, pues las excomuniones, la absolución de pecados reservados al sumo pontífice. Se concede el don de la indulgencia especial en ocasión del año de San José, convocado por el Papa Francisco. ¿Por qué el Papa convoca un año dedicado a San José? Para celebrar el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Hace 150 años, en 1870, el Papa Pío IX vivió una dificultad terrible. Imaginémonos la amenaza del marxismo, la amenaza del racionalismo, la amenaza del fideísmo, los tradicionalistas fideístas contra el Papa, porque no fue un gran cisma, pues, pero en 1870 se produjo un pequeño cisma en Europa donde estos tradicionalistas rompen con el Papa. Además del problema político, es decir, se da una guerra y el rey de Francia, el rey del Piemonte, pues invade Roma, le quita los estados pontificios al Papa, el Papa es confinado como un preso, pues, durante muchos años en la ciudad del Vaticano, entre los muros de la ciudad del Vaticano, momentos difíciles estaba viviendo la Santa Iglesia. Entonces el Papa, en el decreto Quodammoduum Deus, el Papa Pío IX en 1870, conmovido por las graves y luctuosas circunstancias en que se encontraba la Iglesia acosada por la hostilidad de los hombres, declaró a San José patrono de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal. Así como Dios Padre confió a la Sagrada Familia, es decir, a su Hijo y a la Madre de su Hijo, la Santísima Virgen María, aquí en la tierra, así el Papa confía a San José, a la familia de Jesús en la tierra, que somos nosotros, que es la Santa Iglesia. ¿Cuál es el fin de este año? Porque también todo año no es simplemente para recordar un acontecimiento o simplemente para, ¿cómo podríamos decir así? Hacer un suceso. Algo. Ahora se le ocurrió al Papa hacer el año de San José, hacemos el año de San José. El próximo año se le ocurre hacer el año de Santana, hacemos el año de Santana. No, no. Tiene un objetivo pastoral. Este año tiene un objetivo pastoral. En primer lugar, dice la penitenciaría apostólica, es perpetuar la dedicación de toda la Iglesia al poderoso patrocinio del custodio de Jesús. Y el otro objetivo, que es pedagógico, catequético, pastoral, es proponer a cada fiel el ejemplo de San José, para que cada persona, cada fiel católico, pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. Celebrar y promover la devoción de San José, perpetuar esta dedicación, este culto a San José, patrono, protector de la Iglesia Universal, y proponerlo como modelo, como ejemplo de fe para todo el pueblo cristiano. La intercesión de San José en medio de esta pandemia pues, nos concede consuelo y alivio en estas grandes tribulaciones humanas y sociales que afligen al mundo contemporáneo. Bueno, entonces estamos hablando de la devoción a San José, que ha sido desarrollada ampliamente a lo largo de la historia de la Iglesia. Pues, y la penitenciaría declara, pues, destaca a tres grandes papas, Pío IX, Juan XXIII, León XIII, que también tiene un documento, y sobre todo Juan Pablo II con esa gran encíclica, esa carta apostólica
de Redentoris Custo. El magisterio de la iglesia sigue descubriendo grandes y antiguas riquezas en San José. Y en medio de este año, pues en medio de esta pandemia que no ha terminado y que nos ha causado dolor a todos nosotros, el Papa ha querido regalarnos este documento, Patris Corde, para consolarnos, fortalecernos, contemplar a San José y pedirle a él la gracia de toda la gracia, que es nuestra conversión. San José, patrono de la Iglesia Universal. De gran beneficio para la perfecta consecución del fin que se persigue en este año será el don de las indulgencias que la penitenciaría apostólica, por medio del presente decreto que el Papa ha mandado, concede benévolamente durante el año de San José. De gran beneficio para la perfecta consecución del fin que se persigue este año de San José, será el don de las indulgencias que la Iglesia concede a todos los fieles católicos. Yo solo quisiera insistir un poquito, explicar qué es la indulgencia, porque la gente tiene ideas, pues cada quien tiene su propia idea y muchas veces no son ideas correctas, no son ideas, ¿cómo explicarles? Bien formadas. Es necesario estar bien formado y bien informado con respecto a esto de la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Es el perdón de la consecuencia del pecado. Cuando yo peco, cometo un pecado mortal, yo me acerco al sacramento de la penitencia y el Señor me perdona. Porque a través de la absolución yo quedo perdonado de todos los pecados. Mi culpa me queda perdonada. Es decir, a través del sacramento de la penitencia, a través de la absolución sacramental del sacerdote, yo recibo el perdón de los pecados. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Si la persona se arrepiente de corazón, el pecado que haya sido, Dios lo perdona. Es cierto, hay pecados reservados al Santo Padre y al obispo diocesano, que son aquellos pecados graves, por ejemplo, la profanación de la Eucaristía, para un sacerdote que viola el sigilo sacramental, para el pecado de crimen, cuando, digamos, un pecado gravísimo, pues, o el pecado del sacerdote que absuelve a su cómplice en el sexto mandamiento, pecado de atentar físicamente contra el Santo Padre, o el pecado de un obispo que ordena a un sacerdote sin permiso del Papa, sin autorización del Papa. Son pecados reservados al Papa. Pero el pecado en peligro de muerte, todos los pecados son perdonados por la misericordia de Dios. Pero existe un reato, la pena del pecado. Por ejemplo, yo cometo un pecado y mato a alguien, yo me arrepiento, pero hay una consecuencia, hay una pena que hay que pagar por ese pecado. Entonces, la indulgencia es el perdón por intercesión de la Santa Iglesia, por mediación de la Iglesia, porque la Iglesia es sacramento de salvación, para conseguir el perdón de la pena temporal por el pecado. Pero para poder recibir la indulgencia plenaria, se necesitan las condiciones siguientes. En primer lugar, la confesión sacramental. Confesarme, arrepentirme de mis pecados y hacer el propósito de enmienda y propósito de no volver a pecar. Hay gente que yo no entiendo, pues viven amancebados, viven en unión irregular o viven pues, en unión pecaminosa, van a confesarse y quieren que les absuelvan y que comulguen. No, si yo no estoy arrepentido, no quiero dejar el pecado, si no quiero empezar una vida nueva, si no rechazo el pecado, si no tengo un espíritu desprendido de cualquier pecado, no puedo recibir la absolución. Pues tampoco no la confesión no es una plática espiritual con el sacerdote. Aquí vengo a desahogarme de mis pecados, pero ya sé que como yo voy a seguir pecando mañana porque voy a seguir acostándome con la fulana o el fulano, entonces ya, pero no es así. Se necesita la confesión sacramental, la comunión eucarística. En medio de esta pandemia es difícil, ¿verdad? Difícil, porque pues hay personas que muy ancianas que no salen, pero es necesaria la comunión eucarística, no basta la comunión espiritual.
y la oración según las intenciones del Santo Padre. La penitenciaría recalca que para poder obtener la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de la pena temporal, el perdón de las consecuencias del pecado, el perdón del reato del pecado, se necesita un espíritu desprendido de cualquier pecado. ¿Quiénes son los que ganan la indulgencia plenaria? Punto A. San José es presentado como auténtico hombre de fe. San José nos invita a redescubrir nuestra relación filial con el Padre, a renovar nuestra fidelidad a la oración y a escuchar y responder con profundo discernimiento a la voluntad de Dios. Cuando Dios, a través del ángel, le comunica su plan de salvación a José, ¿qué hace José? Obedece, confía, hace caso, le dice sí a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en Dios, el decirle sí a Dios que revela su plan de salvación. Es la obediencia a Dios que nos habla. San José es presentado por la iglesia como auténtico hombre de fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Por tanto, la iglesia concede la indulgencia plenaria a aquellos que mediten durante al menos 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro o que participen en un retiro espiritual de al menos un día entero, ¿verdad?, que incluya una meditación sobre San José. En medio de esta pandemia, donde pues, es difícil pasar en retiro, pues todo un día, todos aglomerados, también se pueden utilizar, pienso yo, los medios modernos, como son las redes sociales, las plataformas, la televisión, los medios de comunicación social. Punto B. San José es presentado como hombre justo. Así lo llama el Evangelio, Mateo 1:19. Un varón justo. ¿Qué es la justicia? En este país se entiende justicia igual a venganza, igual a castigo, igual a punición. Justicia, se dice en griego dikaiosine, significa la salvación gratuita de Dios. Evidentemente, pues tiene un aspecto penal en el sentido de que el impío que no se arrepiente va a recibir el castigo. Pero nosotros no podemos insistir en el castigo, tenemos que insistir en la salvación gratuita. Dios ama al hombre. ¿Qué es la justificación? El perdón de los pecados. Concedió gratuitamente por la sangre de Cristo, por la misericordia de Dios. San José es presentado como modelo de justicia y patrono ideal del foro interior. Recordemos, la conciencia es algo fundamental. En la teología católica, en la teología moral católica, en la ética cristiana, se da mucha importancia a la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el yo interior, la voz de Dios, el sagrario más profundo que tiene el ser humano, donde Dios habla, hace el bien, evita el mal. Evidentemente tiene que ser una conciencia formada por la ley evangélica, por el evangelio. Ciertamente la conciencia es norma subjetiva de moralidad, es una norma. Yo debo actuar según mi conciencia. Lo más triste es actuar en contra de mi conciencia por miedo, o por interés, o por presión, o por otras razones, o por amenaza. Yo tengo que actuar según mi conciencia. Pero esa conciencia, para que sea norma verdadera, porque hay gente que actúa erróneamente, equivocadamente, tiene que ser formada por la palabra de Dios, por el evangelio. Cada quien tiene que actuar según su conciencia. San José es presentado como patrono ideal del foro interior, que es la conciencia. Él nos impulsa a redescubrir el valor del silencio, de la prudencia. Recordemos, esta es una virtud muy importante de San José, la prudencia. No es miedo, no, uno tiene que decir lo que tiene que decir inspirado por el Espíritu Santo, porque recordemos, la crueldad, el decir las cosas así, eso no ayuda, no abona, no beneficia a nada. La prudencia no es miedo, sino la prudencia es la recta razón de las cosas que hay que hacer.
San José en la Biblia no pronuncia una sola palabra. El hombre del silencio. Él actúa correctamente, hace la voluntad de Dios. San José es patrono de la lealtad en el cumplimiento de nuestros deberes. ¿Qué es la virtud de la justicia? La virtud de la justicia practicada de manera ejemplar por San José es la plena adhesión a la ley divina, la recta confirmación de mi voluntad con la ley divina, con la voluntad de Dios, que es la ley de la misericordia, porque es precisamente la misericordia de Dios que lleva a cumplimiento la verdadera justicia. Recordemos, el Papa lo insiste muchísimo. En el año de la misericordia, el Papa lo insistía muchísimo en varios documentos. Varios documentos que yo leí del Papa, decía, sin misericordia, sin compasión, sin ternura, sin amabilidad, no hay justicia. Porque la ley suprema del Evangelio es el amor, la misericordia. Por tanto, aquellos que siguiendo el ejemplo de San José realicen una obra de misericordia corporal o espiritual, pues todos sabemos cuáles son las obras corporales y cuáles son las espirituales: enseñar a leer al que no sabe, corregir al que hierra, darles de comer al hambriento. También podrán lograr el don de la indulgencia penal. Pero para esto hay que cumplir las condiciones habituales: el arrepentimiento, estar con un espíritu desprendido de cualquier pecado, la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración según las intenciones del Papa. Dios toda obra buena la recibe y Dios es el que actúa. Nosotros no podemos ser la aduana de la misericordia, como dice el Papa en varios documentos, sobre todo en la Evangelii Gaudium. Dios actúa, y Dios actúa más allá de las fronteras visibles de la iglesia. Toda persona que hace una obra buena, Dios la tomará en cuenta, tarde o temprano, aún en la hora de la muerte. Somos nosotros los que juzgamos y condenamos, pero Dios no juzga ni condena según nuestros criterios. C. El aspecto principal de la vocación de San José fue ser custodio de la Sagrada Familia de Nazaret. Aquí es una cosa muy importante. Generalmente en las imágenes de San José siempre aparece José, María y el niño. José, María y el niño. Raras veces aparece la imagen de San José solo. Yo, cuando estaba en Jinotepe, una de las hermanas Josefinas me decía, esa imagen de San José donde estaba solo él, es San José soltero. San José soltero. Pero no podemos entender a San José sin la Sagrada Familia. La misión de San José es ser custodio de la Sagrada Familia. Por tanto, el Papa le da gran importancia a la familia cristiana. Por tanto, para que todas las familias cristianas imiten el ejemplo de San José, ejemplo de amor, de prudencia, de servicio, de oración, se concede la indulgencia plenaria a aquellos que a imagen de la Sagrada Familia oren juntos, recen el Santo Rosario en familia, y los novios que también recen el Santo Rosario. En el punto D, el documento presenta a San José como modelo de los trabajadores. Recordemos, el Papa Pío XII, el 1 de mayo de 1955, instituyó la fiesta de San José Obrero para proponer a San José modelo de los trabajadores, modelo de los obreros, modelo de los que trabajan con sus manos. En un momento difícil, los años 50 fue un momento difícil para Pío XII. Los años 40 fueron terribles por la Guerra Mundial. Pero los años 50, después de la Guerra Mundial, fueron momentos difíciles. La Guerra Fría, el Partido Comunista Italiano promoviendo a los obreros contra los empresarios, contra los burgueses, entre comillas, el peligro de que Italia cayera en manos de los comunistas, fuera como Checoslovaquia, como Hungría, como Polonia. Fueron años muy difíciles. Entonces, el Papa Pío XII propone a San José como modelo de todos los trabajadores, con la intención de que todos reconozcan la dignidad del trabajo, de cualquier trabajo, con los trabajos más sencillos, menos tecnificados, más bajos. Aunque nosotros decimos humilde, pero humilde no en el sentido de virtud, sino en el sentido de los trabajos más bajos,
recoger basura, el campo, en los servicios. Y nosotros muchas veces nosotros le llamamos la sirvienta, generalmente así decimos nosotros. Es un trabajo así, de baja calidad. No, San José es patrono de los trabajadores, para que reconozcamos los derechos y deberes de todos. Podrá, por lo tanto, conseguir la indulgencia plenaria todo aquel que confíe diariamente su trabajo a la protección de San José, y a todo creyente que invoque en sus oraciones la intercesión de San José, el obrero de Nazaret, para que los que buscan trabajo lo encuentren y el trabajo de todos sea más digno. La huida de la Sagrada Familia de Egipto nos enseña que San José es modelo para todos aquellos cristianos perseguidos, para la iglesia perseguida y amenazada. Porque hay que distinguir, por ejemplo, yo he leído mucha literatura de la Christian Note, de la iglesia necesitada, o ayuda a la iglesia necesitada, o ayuda a la iglesia que sufre. Ahora en la Cipresia ustedes ven el debate que está ahí sobre el fundador, el padre Willenfeld. Entonces hay que distinguir entre la iglesia perseguida, como China. En China es una persecución terrible, y la iglesia que es amenazada por la pobreza, por los partidos políticos, por los poderes políticos, por los poderes económicos, por el narcotráfico, por otras razones. Entonces San José es presentado como modelo de perseguido político, de perseguido por razón de su fe. Se concede la indulgencia plenaria a aquellos que recen la letanía de San José o el acátistos a San José en la tradición bizantina, o alguna oración a San José propia de las otras tradiciones litúrgicas en favor de la iglesia perseguida, ad intra y ad extra, para el alivio de todos los cristianos que sufren toda forma de persecución. El documento nos presenta a Santa Teresa de Jesús como gran modelo de devota de San José. Decía Santa Teresa: a otros parece le dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Gran modelo de intercesor para la iglesia. Con el fin de reafirmar la universalidad del patrocinio de la iglesia por parte de San José, además de las ocasiones mencionadas de las que ya hemos hablado, la Penitenciaría Apostólica concede la indulgencia plenaria a todos aquellos que recen cualquier oración o acto de piedad legítimamente aprobado en honor de San José. Hay una oración muy importante que ustedes la pueden buscar en la página de la Santa Sede: a ti, oh bienaventurado José, que la compuso el Papa León XIII. Estamos hablando pues hace 100 y pico de años. También el Papa, al final de la carta apostólica Patris Corde, hace pues una oración a San José: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. Pero hay muchas oraciones en la piedad cristiana dedicadas a San José. ¿Cuándo se gana esta indulgencia plenaria? En la fiesta de San José, por supuesto, el día 19 de marzo, que lo tenemos que celebrar intensamente, con alegría, con devoción, y promover esta fiesta, porque hay veces se nos olvida, y este año que cae en viernes de Cuaresma, entonces es más complicado, porque la gente pues, va al Vía Cruz y se olvida de San José. El 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, la fiesta de la Sagrada Familia, que ya pasó. El domingo de San José, según la tradición bizantina, el 19 de cada mes y cada miércoles, día dedicado a la memoria del santo según la tradición latina. Pues también los enfermos ganan la indulgencia en su casa. Por eso se le pide a los sacerdotes pues la disposición para confesar y llevar la comunión a los enfermos, porque pues sí, yo sé que el Papa concede la indulgencia plenaria en peligro de muerte, pero si yo no estoy en peligro de muerte y yo por miedo o por pánico o paranoia a la pandemia no quiero salir y no quiero ir a confesarme, pues tampoco no es así. Pues la confesión sacramental hay que hacerla frecuentemente. Que sufrimos todos. Desde Semana Santa que no podíamos confesarnos. Pues ¿cuántos meses pasamos sin confesarnos?
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ya en noviembre tuve que ir a buscar a un compañero pues con mi boquilla, con mi mascarilla, con mi careta, diciendo que estoy sano, no hay peligro, guardando los 2 metros, porque uno no puede estar sin confesarse. Hay gente que recibe la comunión y nunca se confiesa. Tampoco no es así, hay que promover la confesión sacramental frecuente. Esta penitenciaría ruega encarecidamente a todos los sacerdotes con las facultades apropiadas. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona esto? Porque hay sacerdotes que están suspendidos y no pueden ejercer los sacramentos. Claro, cada quien sabe si está suspendido o no. Pues son los sacerdotes que tienen su facultad apropiada, que se ofrezcan con un ánimo dispuesto y generoso a la celebración del sacramento de la penitencia y administren a menudo la Sagrada Comunión a los enfermos. Esta pandemia ha sido terrible, pues porque la pastoral de enfermos pues se ha venido un poquito debilitando, pues porque los párrocos no queremos exponer a nadie, la gente no deja entrar fácilmente a una persona que venga de la calle, es peligroso llevar la comunión a los enfermos, hay que tener un montón de medidas de bioseguridad, pero es necesario hacerlo, porque pues solo la comunión espiritual no podemos hacerlo eternamente, permanentemente. Bueno, yo he tratado de sintetizar el decreto de la penitencia apostólica. Ustedes lo pueden encontrar en la página de la Santa Sede. Buscan ustedes la Santa Sede o vaticano.com y ahí encuentran estos documentos. Para poder entenderlos, para poder entender el decreto, es necesario leer la Carta Apostólica Patris Corde. Los otros martes que siguen, pues se va a ir desmenuzando, pues otros expositores van a ir desmenuzando los contenidos de la Patris Corde, que el Papa lo ha hecho desde el corazón. Cuando estuvo encerrado por el confinamiento, él escribió todos estos documentos, escribió todas estas reflexiones con profundo amor y gran devoción a San José y como un maestro espiritual. Porque yo voy, cuando leo el documento, yo voy viendo como que si le está dando una dirección espiritual, como que se está haciendo unos ejercicios espirituales, como que se está dando una charla espiritual que vale para todos. Porque claro, es un lenguaje pesado, pero todos los podemos entender. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Yo creo que me pasé más de la media hora. Saludo al cardenal, saludo a Monseñor Carlos y a todos y cada uno de ustedes. Y ojalá que aprovechemos este año de San José para crecer en la fe, para imitar la virtud de San José, para promover la devoción a este santo y para poder recibir consuelo y alivio en este momento de pandemia. Y pidámosle a San José la gracia de toda la gracia, como dice el Papa, en nuestra propia conversión. Bueno, saludos a todos. Si hay alguna pregunta, pues estoy aquí a la orden. Sí. Padre, ¿cuál es, por favor, puede repetirme el nombre o el número del decreto de la penitenciaría apostólica? Que no lo tiene sí. Nombre. Bueno, nombre no tiene. El decreto de la penitenciaría apostólica es el decreto del 8 de diciembre de 2020. ¿Cómo pueden hacer? Se entra en la página de la Santa Sede o vaticano.com y buscan ahí decreto de la penitenciaría apostólica del 8 de diciembre de 2020 o decreto de la penitenciaría apostólica sobre las indulgencias plenarias sobre el año de San José. Y ahí en un buscador, en Google, en Yahoo, en otro buscador que ustedes tengan, lo pueden bajar. Y pues, son ¿cuántas páginas? 3 páginas y media. O lo pueden tener en su computadora, claro. Claro, lo mejor para estudiarlos, imprimirlos, subrayar, anotar, hacer anotaciones, pues ahí lo pueden encontrar. Y el otro documento, la Carta Apostólica Patris Corde, también en la página de la Santa Sede, pero también la editorial de San Pablo lo está vendiendo. Yo vi que ya lo trajeron, pues yo creo que los hacen en El Salvador, en Colombia. Es chiquito, es chiquito. ¿Cuántas páginas me salieron a mí impresas? Como 14 páginas, a letra grande. 14 páginas. Sí. Padre, bueno, yo no quedé muy clara en lo que es, o sea, en una diferencia entre lo que es la confesión, el sacramento de la confesión con la indulgencia plenaria, ¿verdad? Porque el sacramento de la confesión pues nos perdona todos los pecados. Entonces, la indulgencia plenaria,
quería pues quedar un poco más claro ahí en eso, por favor. Bueno, lo voy a explicar porque eso es muy importante para que la gente lo entienda. Porque muchas veces, ¿qué sucede? La gente dice, ya gané la indulgencia, ya estoy libre. No, un momentito. Hay que distinguir. En el sacramento de la penitencia, el Señor, por el sacramento que ha sido instituido por Cristo, me perdona todos los pecados si yo me arrepiento. Recordemos, cuando hablamos del sacramento de la penitencia, que nosotros llamamos en lenguaje coloquial, en lenguaje, digamos, cotidiano, la confesión, cuando hablamos del sacramento de la penitencia, entendemos varios aspectos. En primer lugar, el sacramento de la penitencia implica la contrición, que significa el propósito de enmienda. Implica la confesión auricular, decir mis pecados al confesor, en número y en especie. ¿Qué he hecho y cuántas veces? ¿Que me da pena? ¿Qué voy a hacer yo? Si yo tengo que decir mis pecados. No tengo que decir nombre, porque tampoco no es así, pues. Pero sí tengo que decir lo que he hecho. No puedo decir cosas genéricas. No, yo he hecho esto, yo me arrepiento. La satisfacción, que lo que llamamos nosotros penitencia, pues una obra de misericordia, una oración, que eso también se le llama penitencia, y la absolución sacramental. Todas estas cosas, todos estos elementos que son parte del sacramento de la penitencia, que forman la estructura del sacramento de la penitencia, tienen que ir unidos. Cuando yo peco, hay que distinguir entre la culpa y la pena, es decir, las consecuencias del pecado. Si yo me arrepiento, el Señor, y me acerco a la absolución sacramental, el Señor me perdona. Claro, si yo no tengo acceso a un confesor, a un sacerdote, estamos en una pandemia, estamos en una guerra, en una epidemia, o en un avión, se está cayendo el avión, pues, si yo hago un acto de contrición perfecta, el Señor me perdona. Y el Señor concede la indulgencia plenaria, el Papa lo concedió en esta pandemia, la indulgencia plenaria a todos aquellos enfermos, aquellos que estén en peligro de muerte, que no puedan tener acceso a un sacerdote por razón de la pandemia, hacen un acto de contrición perfecta, se arrepienten y reciben la indulgencia plenaria, el perdón de todos sus pecados y toda la consecuencia del pecado, el reato del pecado, la pena del pecado. Cuando yo peco, el Señor me perdona a través del sacramento de la penitencia la culpa, pero la pena, ahí está. Las consecuencias de ese pecado, ahí está. Muchas veces nosotros pecamos cuando tenemos 30 años y las consecuencias las vemos a los 70, a los 40, a los 80. ¿Por qué? Porque el pecado deja consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Es triste decirlo. El pecado engendra la muerte y tiene consecuencias. Y hay veces uno no se da cuenta, pero tiene consecuencias. Entonces, la única manera de recibir, pues, el perdón de la pena es a través del llanto, de la penitencia, del amor, y a través de la indulgencia, de la oración, de la mediación, de la intercesión de la iglesia, si hacemos estas prácticas de las que hemos hablado. Pero para poder obtener la indulgencia plenaria, que es el perdón de la pena, porque o la pagamos aquí o vamos al purgatorio, porque de eso tenemos que tenerlo bien claro. No es que Dios sea malo y quiera vengarse, no, hay consecuencias de mi pecado. Por ejemplo, si yo hago un delito grave, eso hay víctimas que sufren y hay heridas que solo Dios las puede sanar, pero yo tengo que hacer penitencia, tengo que pagar esa pena. Entonces la indulgencia va por allí, es el perdón de la pena, de las consecuencias del reato, se dice en latín, del pecado, a través de estas oraciones, estas obras de misericordia de las que hemos hablado. Recordemos lo que dice la Biblia. La limosna, es decir, las obras de misericordia, borran una multitud de pecados. Hay veces uno dice, pues esa persona es mala. ¿Qué sabemos nosotros si ha hecho obras de misericordia?
Dios tiene compasión, porque Dios se conmueve ante una obra de misericordia, ante una limosna, ante una obra buena. Lo que pasa es que nosotros no sabemos muchas cosas y juzgamos y condenamos, pero la limosna borra una multitud de pecados. Es decir, es por la intercesión, por la mediación de la iglesia. Más o menos esa es la doctrina de las indulgencias. Claro, lo que pasa es que hay que saber explicar. Yo gano la indulgencia plenaria si estoy arrepentido, si yo rechazo cualquier tipo de pecado, si yo hago estas tres condiciones fundamentales: la confesión sacramental, la comunión sacramental y la oración por el Papa. Es decir, orar por las instituciones del Papa, el Padre Nuestro, la Ave María y el credo. Y si en peligro de muerte, lo mínimo. Y la obra mandada, pues que ya las explicamos, cómo se ganan las indulgencias de San José. Pues claro, también recordemos, el Papa consiguió indulgencia plenaria durante la pandemia. Cuando rezamos por el fin de la pandemia, por los enfermos, por los que sirven a los enfermos, por los muertos, por los que han muerto durante la pandemia, y en ese decreto se establece cuáles son las obras: el rezo del Santo Rosario, la meditación y ahora de la palabra de Dios, la adoración eucarística, el rezo de la Divina Misericordia, una obra de misericordia, servir a los enfermos, etcétera, 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 que también está concedida la indulgencia plenaria. Solo el Papa puede conceder de indulgencia plenaria. Y pues en algunos momentos, por ejemplo, los jubileos extraordinarios, los jubileos de la redención, los jubileos de la encarnación, el jubileo extraordinario de la Divina Misericordia, solo el Papa puede conceder. La indulgencia plenaria, que el perdón de una parte de la pena, también los obispos diocesanos la pueden conceder. Padre, otra cosita. Y por ejemplo, o sea, si está un enfermo inconsciente, ¿verdad? Que está ya grave de muerte y no tiene ya conciencia, yo puedo hacer todas estas cosas para pedir indulgencia plenaria por ese enfermo. No. Si la persona está viva, es responsable de su vida. Como dice la palabra de Dios, cada quien es responsable de su vida. Pongo ante ti la vida y la muerte. Cada quien es responsable de su vida. Yo no le puedo aplicar una indulgencia a un vivo. Y si la persona está viva, está inconsciente, es responsable de su vida. Se puede aplicar la indulgencia plenaria a los difuntos. Claro, toda oración llega. Si oro por alguien, esa oración Dios la escucha. Por ejemplo, cuando Pedro estaba preso en la cárcel, dice los Hechos de los Apóstoles que la iglesia, la comunidad, oraba por Pedro. Dios escucha la oración, estamos claros. Pero la indulgencia plenaria solo se le puede aplicar a los difuntos. A los difuntos. ¿Yo puedo ganar una indulgencia plenaria? Sí, yo se la aplico a un difunto. Es la oración de la iglesia que solo Dios conoce lo demás. Pero por un vivo no se puede. Si la persona está viva, aunque esté en agonía, cuando esté, pues si ya se murió, pues se le aplica. Sí. Ok, gracias, Padre. Bueno, pues agradeciendo la participación de todos, no sé si le pedimos a su eminencia que nos cierre y nos dé su bendición ya. Yo quiero, pues, en nombre de Monseñor Carlos y todos nuestros laicados, agradecer al Padre José Ramón este tiempo que nos ha dado en hacernos la introducción de la Carta Apostólica Patris Corde con el decreto de parte de la Penitenciaría Apostólica que nos va narrando de toda la grandeza de la indulgencia. Gracias, Padre José Ramón, por este momento. Vamos a terminar con la oración a San José que encontramos en la carta. En el nombre del Padre y del Hijo Santo. Amén. Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también de nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiendo de todo mal. Amén. Y le decimos a la Virgen,
bajo tu amparo, Padre, nos acoger, acogemos, Santa Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras vivimos en nuestras necesidades, todo de bien libre de todos los virus, tu Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima, Chao. Señor esté con todos ustedes. ¿Ve? Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Padre, Santo del cielo, sobre todos ustedes. Amén. Amén. Muy bien. Amén.